acuérdense de la organización. Ya hemos pasado de los tejidos básicos a histología de sistemas. El sistema endocrino está formado de varias formas, o sea, tiene varios componentes. Por ejemplo, podemos encontrar, en términos generales, que son células epiteliales que tienen la capacidad para producir sustancias que son liberadas hacia la sangre, ¿no? Esa es la definición de tejido endocrino. Células epiteliales que producen sustancias que son liberadas hacia la sangre. Esas sustancias se llaman hormonas. Y las hormonas van a viajar por la sangre para hacer un efecto en aquel órgano que tenga receptores para la hormona. Ese órgano se suele llamar órgano blanco u órgano diana, ¿no? Como cuando tiran tiro del blanco, la flecha cae al blanco, o sea, ahí es donde está el éxito. Igual, la hormona sale por la sangre y plum, da en el órgano blanco para generar su función. A veces esos tejidos se organizan de una manera tan compleja que llegan a constituir un órgano llamado glándula endocrina. El efecto de las órdenes que dan estas sustancias químicas es un efecto largo y duradero en la mayoría de los casos. Entonces ya sabemos, célula endocrina, no funciona. Célula endocrina libera hormona hacia la sangre, viaja por la sangre, llega al órgano blanco o órgano diana. Ese órgano obviamente tiene que tener expresadas en su membrana receptores o en su citoplasma receptores para esa hormona. Ahora, la naturaleza química de las hormonas, o sea, de los productos de la secreción de estas glándulas o células, es muy variada. A diferencia de las glándulas exocrinas, donde es moco o enzima, acá vamos a encontrar, por ejemplo, células que tienen capacidad de producir proteínas, ¿no? Es decir, que su estructura celular tiene un retículo endoplasmático rugoso, un complejo de Golgi, tiene muy desarrollados los ribosomas adosados al retículo endoplasmático y de hecho produce las sustancias químicas, las hormonas, y las almacena en vesículas de secreción, las tiene guardadas ahí hasta que le llegue el momento de liberarlas, ¿no? ¿Qué glándulas, o sea, qué hormonas son de naturaleza proteica? Por ejemplo, todas las hormonas que vienen de la hipófisis, como veremos en un ratito. La calcitonina, que es producida por la tiroides, el glucagón y la insulina, que son producidos por el páncreas, ¿no? Son de naturaleza proteica. Después hay otras hormonas que son de naturaleza lipídica, ¿no? O sea, son hormonas grasas, como por ejemplo las hormonas sexuales que producen los ovarios y los testículos, ¿no? La testosterona, el estrógeno y el progestágeno son hormonas de naturaleza lipídica. Y también las hormonas de la corteza suprarrenal, la aldosterona, el cortisol, ¿no? Son hormonas de naturaleza lipídica. Las células de las glándulas o las células que producen ese tipo de hormonas tienen un equipamiento celular diferente. Tienen, por ejemplo, mucho más retículo endoplasmático, pero liso, ¿no? En vez de rugoso, liso, complejo de Golgi. Además, estas células no almacenan a la hormona en vesículas, sino almacenan la materia prima de la hormona, que es el colesterol. Cuando llega la orden, usan el colesterol, sintetizan y liberan. En cambio, las anteriores no, las anteriores empaquetaban y guardaban, ¿no? Finalmente, tenemos otro grupo de hormonas que son aminas, ¿no? Básicamente, las hormonas tiroideas son aminas, la T3, la T4. También las hormonas de la médula suprarrenal también son aminas, como esa es la adrenalina y la noradrenalina, son aminas. Y la melatonina, que es una hormona de la glándula pineal, también es de esta naturaleza. Entonces, como concepto general, decimos que la naturaleza de la hormona, es decir, del producto de secreción de la célula endocrina, es muy variada. ¿Cómo es que se organiza el sistema endocrino? El sistema endocrino tiene una organización más o menos compleja. El primer componente está dado por algunas células que están inmersas en otros órganos, en otras estructuras, pero que producen hormonas. Pero son células aisladas produciendo hormonas. Por ejemplo, este es un epitelio, ¿no es cierto? Es un epitelio simple, cilíndrico. Es el epitelio que le corresponde a la mucosa del intestino delgado en este caso. Pero en ese epitelio aparecen estas células abajo, que son células que producen hormonas para el sistema digestivo, que son células del sistema entero endocrino. Es un sistema de hormonas que permite que se comuniquen los segmentos del tubo digestivo. Un sistema que le dice al estómago, le avisa al intestino delgado, oye, ya voy a vaciarme.
el intestino delgado le manda una señal a la vesícula biliar y dice, oye, ya el estómago se va a vaciar, vaciate también tú. La avistan al páncreas y el páncreas dice, ya, perfecto, yo me voy a vaciar mis enzimas. Y todo viene coordinado. Ese sistema de comunicación hormonal se llama sistema enteroendocrino y está formado por células aisladas que producen hormonas que hacen que el sistema digestivo se comunique. ¿Qué hormonas produce? Por ejemplo, gastrina, somatostatina, secretina, colecistoquinina. Son hormonas que sirven para comunicación cercana, ¿no? Entonces, el primer componente, células aisladas. Segundo componente es un tejido inmerso dentro de otro órgano. O sea, ya no es una célula solita, como el anterior era una célula solita que se llama célula enteroendocrina. Ahora no. Ahora es un grupo de células inmersas en otro tejido, en otro órgano y que producen hormonas. Por ejemplo, en el riñón está hecho para filtrar la orina, para la sangre y producir orina. Esa es la chamba del riñón. Pero dentro de su tejido vamos a encontrar unas células que producen eritropoyetina, por ejemplo, que es una hormona, ¿no? Entonces son células, un tejido inmerso en un órgano, que está hecho para otra cosa. Igual pasa, por ejemplo, con el corazón. El corazón es un órgano que está hecho muscular para bombear, ¿no?, la sangre. Pero dentro de sus células, ahí en la aurícula derecha, aparece un grupo de células de tejido que produce una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Analicemos el nombre. Péptido, o sea, es una cadena de aminoácidos. Péptido natriurético. ¿Natrio qué significa? Natrio es, ¿cómo es el signo del sodio? ¿Cómo es? Na. Entonces, natrio es sodio, en latín. Péptido natriurético. ¿A qué suena urético? No, orina, ¿no? Entonces, péptido natriurético auricular. Auricular porque es la aurícula derecha. Entonces, significa que esta hormona, que es un péptido, produce orinar sal, orinar sodio, natriurético. Cuando se pierde sodio, ¿con qué va el sodio? No, ¿qué jala el sodio? ¿Por qué ustedes cuando se meten al mar se arrugan? ¿Qué hay en el mar? Hay sal. Y cuando hay sal, ¿qué pasa con el agua que tenemos dentro? La sal, el sodio, jala agua. Entonces nosotros nos arrugamos cuando salimos al agua salada, al agua con sales. Igual pasa con el péptido natriurético. Hace que se filtre sodio y se orine sodio. Y el sodio no va solo. ¿Qué jala? Agua. Entonces, ¿para qué sirve una hormona que produce de orinar agua? Ustedes se van a la playa el sábado, se sientan en mancha en una mesa y tienen ¿qué cosa? Una caja de chelas, heladitas. ¿No? Cada uno se toma 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros de agua con chela, ¿no? Con cebada y eso. ¿Usted cree que su cuerpo va a poder manejar de golpe 4 o 5 litros? En ese momento su corazón se da cuenta que ustedes están cargándose de volumen. Y el corazón, que se siente un poco abocanado de tanto líquido, empieza a producir hormona, natriurético. Entonces ustedes después de la segunda chela dicen, ya vengo, ¿no? Orina el agua y empieza el círculo, chela, agua. ¿Por culpa de quién? De ese tejido que produce el péptido natriurético que está ¿dónde? En el corazón, ¿no? Listo. Luego tenemos, por ejemplo, el páncreas. El páncreas es un órgano que produce enzimas digestivas. Pero dentro del tejido pancreático que produce enzimas digestivas hay un porcentaje chiquitito de células que están juntitas, así formando unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans, que producen insulina y glucagón, por ejemplo, que son hormonas. Pero el órgano es para producir enzimas, ¿no? Luego tenemos las gónadas. Los chicos tienen sus testículos. ¿Para qué son los testículos? Para la espermatogénesis, para producir espermatozoides. Pero también en el testículo hay unas celulitas que se llaman de Leydig, que producen la testosterona, ¿no? Las hormonas que nos hacen hombres, ¿no? Y los ovarios, que están hechos para que madure el óvulo, también tienen unos tejidos que producen el estrógeno, ¿no? Básicamente, y también la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. De hecho, la placenta, que es una estructura vascular que le pasa sangre de la madre al feto en la gestación, también produce hormonas, sobre todo progesterona, para mantener el embarazo, ¿no? Entonces, el segundo componente, después de las células aisladas, son los tejidos que forman parte de otros órganos que producen hormonas. Y el tercer componente, finalmente, son los órganos que producen hormonas, o sea, estructuras morfológicas que están hechas para producir hormonas, que se conocen con el nombre de glándulas endocrinas. De arriba para abajo, la hipófisis, la pineal,
la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales, ¿no? Son todas las glándulas endocrinas. Todo esto es una chamba de estudio de 3 años, a veces en algunas universidades es 4 años, Cayetano tiene 4 años, para que ustedes hagan con una especialidad para manejar esto. ¿Se llama cómo? Endocrinología. ¿No? Las endocrinas las maneja el endocrinólogo. Listo. Pero la verdad de todo es que el que manipula todo el funcionamiento de las glándulas y de las secreciones hormonales es el encéfalo. O sea, el encéfalo manipula todo. Manipula no solo nuestro estado de ánimo, nuestra ansiedad, el amor, los recuerdos, el deseo sexual, la atracción, todo. Incluso manipula la secreción de las glándulas. Y lo hace en un área especial del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo es una región del encéfalo, está en la base del cerebro, como se ve en ese dibujito, que produce un montón de sustancias vinculadas a la secreción hormonal, sobre todo a la secreción hormonal de la glándula hipófisis, que es la mami de todas las glándulas. Eso veremos ahora. La hipófisis es la que controla a las demás glándulas endocrinas, es la mamá de las glándulas. Y a la hipófisis la manipula el encéfalo, la región hipotalámica del encéfalo. Y se genera un eje especial entre el encéfalo y la hipófisis, que se llama eje hipotálamo-hipofisial. Eje hipotálamo-hipofisial. Entonces, el hipotálamo le dice qué hacer a la hipófisis y la hipófisis le dice qué hacer a la suprarrenal, a la tiroides, también directamente a algunos órganos como a los huesos, le dice qué hacer a los testículos, le dice qué hacer a los ovarios, le dice qué hacer a los riñones, le dice qué hacer a todos los órganos donde tiene que haber actividad de secreción hormonal a través de ese eje hipotálamo-hipofisial. ¿Y cómo funciona ese eje? Lo que pasa es que el hipotálamo produce unas sustancias que se llaman sustancias liberadoras de hormonas. Sustancia liberadora de hormonas. Que se manipulan según la concentración de la hormona con un mecanismo de feedback. O sea, eso es alemán, ¿no? Pero ¿cómo funciona el asunto? Funciona más o menos así. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? El hipotálamo libera una sustancia que se va a llamar, en este caso, hormona estimulante de la liberación de tirotrofina. La tirotrofina es una hormona que estimula la acción de la tiroides, pero que es liberada por la hipófisis. Entonces, el hipotálamo le dice a la hipófisis: ¿sabes qué? Quiero que funcione la tiroides. Así que, ¡pum!, te mando la hormona liberadora de la hormona estimulante de tirotrofina. Entonces la hipófisis recibe y le dice: ya, así será hipotálamo. Y la hipófisis empieza a producir TSH, hormona estimulante de tiroides, ¿no? Tirotrofina. Y empieza a liberarla. Esa tirotrofina va al tiroides. Y el tiroides dice: ¿qué cosa? ¿Quieres que produzca? Y empieza a liberar hormona tiroidea. Y los niveles de hormona tiroidea empiezan a crecer en la sangre, ¿no? Porque llegó la orden desde el hipotálamo a la hipófisis a la tiroides, y el tiroides empezó a producir hormona tiroidea. Cuando en la sangre empieza a aumentar los niveles de hormona tiroidea, entonces el hipotálamo lo siente. El hipotálamo está muy irrigado y dice: ya hay hormona tiroidea. Entonces el hipotálamo deja de producir hormona liberadora de estimulante de la tirotrofina. Eso se llama feedback negativo. ¿Por qué? Porque a concentración mayor de la hormona final, el gestor, el que dio la orden, negativiza su producción de hormona liberadora. Es un feedback negativo. Bueno, feedback significa retroalimentación. Por ejemplo, es cuando yo hago una clase y digo: a ver, chicos, voy a tomar un examen, ¿no? Y del examen digo qué es lo que menos han respondido y se los vuelvo a explicar. Estoy retroalimentando, ¿no es cierto? Después de que les enseñé, en una evaluación, vi que cosas no funcionaron y se los vuelvo a explicar, ¿no? Pero yo puede que tome el examen, jalaron y ahí los dejo. Retroalimentación negativa. No hago nada. Dejo de preocuparme por ustedes. Eso pasa aquí. Es un concepto un poco complejo, sobre todo porque se lo estoy dando yo genérico. Cuando lo vean, cada ruta hormonal, eso lo van a ver en endocrino, cada ruta hormonal tiene su propio mecanismo de feedback, ¿no? Para la hormona del crecimiento, para todas, ¿no? Para los corticosteroides, para los mineralocorticoides, para todos. Hay una ruta de feedback.
Así funciona entonces. El hipotálamo le dice a la hipófisis le da la orden a la glándula produce la hormona y una vez que la hormona sube en sangre, el hipotálamo se da cuenta y deja de producir, de dar la orden para que el ciclo continúe. Y así se mantiene controlada las secreciones de nuestras hormonas. De hecho, los valores de las hormonas en sangre tienen que ser constantes según la hora del día en que estemos, porque hay una variación diaria en el día de la producción de ciertas hormonas. Eso se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano significa en qué momento tengo mayor concentración de hormona. Por ejemplo, si yo tomo un dosaje de cortisol, ese tiene mayor pico en el día, en la mañana, temprano, ¿no? Y va bajando durante el día. Si yo tomo una medición de la melatonina, ese tiene un pico en la noche, en la oscuridad. De día va bajando. O sea, cada hormona tiene su propio ciclo. En la adolescencia, en la pubertad, hay picos de hormonas del crecimiento que se mantienen constantes durante los periodos de adolescencia. Pero luego de la adultez baja, ¿no? Por ejemplo, hay ciclos que van más allá del día, que permanecen por meses o años, ¿no? Listo. ¿Quedó claro el concepto de eje hipotálamo hipoficiario y de mecanismo de retroalimentación de feedback, en este caso negativo? Ya, chévere. ¿Cómo es que actúa la hormona? Es un mecanismo que ustedes conocen, que es un mensajero. La hormona se convierte en un mensajero. Es el mensaje que da la glándula, es una orden, ¿no? Todos mañana se bañan y todos se bañan, es una orden, es el mensaje. La hormona es eso, es el mensaje. Y tiene que llegar a los oídos del órgano blanco. Los oídos del órgano blanco son los receptores que tiene el órgano blanco, ¿no? Para esa hormona. ¿Qué tipos de receptores tienen esos órganos blancos? Ya vimos cuál es la naturaleza química de las hormonas, ¿no? Aminas, proteicas o lipídicas. Pues los receptores son de dos tipos. Hay receptores que se encuentran expresados en la membrana celular y hay receptores que están expresados en el citoplasma de la célula. Hablamos de las células del órgano blanco, ¿no? Perfecto. Dentro de los receptores de membrana hay tres tipos. Tres tipos de receptores de membrana. El primer tipo son canales iónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene la hormona, se pega al receptor, se invierte o se apertura un canal iónico. Y cuando se apertura un canal iónico, ¿qué sucede? Se suele despolarizar la membrana, ¿no? Se genera una onda expansiva de cambio de potencial de acción o un potencial de acción que se dispara, como lo que vimos en músculo, por ejemplo, ¿no? Ese es un receptor ligado a un canal iónico. Entonces sale la glándula endocrina, libera la señal, que es el mensaje viaja por la sangre, llega a la membrana, se une a un receptor de canal iónico y se invierte la polaridad de la membrana. Esa fue la orden, que se invierta la polaridad. Ahora, esa inversión de polaridad va desencadenando otros hechos, pero eso lo depende. El mecanismo estamos explicando ahora. El segundo mecanismo del receptor de membrana es el catalítico. ¿Qué es catálisis? ¿Qué es un agente catalítico? Catálisis es... ¿Qué es catálisis? ¿Qué es un agente catalítico? Un agente catalítico es una enzima. Y catálisis es una reacción química acelerada, ¿no? Que se da. Lo catalítico es cuando yo activo el metabolismo y empiezo a reaccionar, ¿no? De hecho, la catálisis viene con cansancio, con consumo de energía, con consumo de materiales, en fin. Es catálisis, catalítico, ¿no? Entonces, cuando viene la hormona viajando por la sangre y encuentra un receptor de este tipo, lo que hace ese receptor es recibe la hormona y le dice a la enzima, actívate, y la enzima empieza una cadena de señales bioquímicas dentro del interior de la célula. Activa una enzima para que se desencadene una ruta bioquímica. Están estudiando de bioquímica, así que eso lo saben mejor que yo. Esa es la segunda forma de que actúa una hormona, activando enzimas desde la membrana. Y el tercer mecanismo es cuando llega la hormona, se une al receptor y ese receptor está asociado a una proteína G. ¿Han visto esos receptores? ¿Han visto la proteína G? ¿No? Así como las culebras que se atraviesan, entran y salen de la célula, ¿no? Estas proteínas pueden estar asociadas a un receptor, como pasa acá. Lo que hace esto usualmente es activar el consumo de AMP cíclico. O sea, activa una enzima, la denilato ciclasa, que hace que se consuma AMP cíclico y eso produce una reacción en cadena dentro de la célula, que es la orden final que quería gestionar, ¿no? Entonces tenemos tres mecanismos: canales iónicos, catalíticos y asociados a proteínas G.
Al final todos producen un efecto en la célula blanca. Pero estos receptores funcionan mucho para las hormonas que son proteicas. Las hormonas proteicas son las que se pegan al receptor de la membrana. Pero hay hormonas que son chiquititas, las aminas. Las aminas son tan pequeñas que se meten nomás la célula de frente, entre los fosfolípidos y la vida. Peor, las lipídicas, las hormonas lipídicas, como son lipídicas, son muy amigas de los fosfolípidos, son de la mancha, pues, ¿no? Entonces cuando llega ese fosfolípido, oye, déjame pasar, pasa, hija, se mete nomás de frente, la hormona lipídica. Por lo tanto, esas hormonas que entraron directamente a la célula tienen que buscar un receptor. ¿Dónde lo van a encontrar? Ya no en la membrana, porque ya se metieron, lo encuentran en el citoplasma. Perdón, claro, en el citoplasma. Por eso se llaman receptores intracelulares. Y lo que hacen estas hormonas usualmente es activar el núcleo. Activan el núcleo, se meten según el receptor, se meten al núcleo de la célula, y una vez que están en el núcleo lo activan produciendo una replicación de algunos segmentos de ADN. ¿Para qué? Para activar la síntesis de alguna molécula, ¿no? Si yo abro el ADN, para que sea leído, se genera mucho RNA mensajero, que luego sale al citoplasma y es leído como proteína. Así funciona ese tipo de receptores que son citoplasmáticos que activan el núcleo. Perfecto. Y listo, ya sabemos entonces algunos aspectos generales. Vamos a decir unas cositas más del eje hipotálamo hipoficiario. Este eje hipotálamo hipoficiario funciona porque tiene una logística diseñada para que la orden que da el hipotálamo llegue solamente a la hipófisis. Es decir, el hipotálamo libera la sustancia, pero esa sustancia no puede viajar por el mundo, tiene que ir solo a la hipófisis. Por lo tanto, hay un sistema circulatorio especial en el eje hipotálamo hipoficiario que se llama el sistema porta hipoficiario. Porta, como la vena porta, así, porta hipoficiario. ¿Qué hace ese sistema? Ese sistema hace que el agente se libere en la sangre arterial, que está aquí, y esa sangre arterial baje a la hipófisis, y en la hipófisis la señal es leída en esta neovascularización que se produce. Se libera ahí el agente estimulante, la hipófisis toma la señal y listo, obedece. Ahí queda, no sigue viajando al resto, circula aquí nomás la hora. Pero no, eso no es todo. Otra cosa que pasa en la hipófisis es que la hipófisis es una glándula chiquita del tamaño de una alverjita. Y la alverjita hipoficiaria tiene dos partes. Una parte anterior, que se llama adenohipófisis y que es una glándula endocrina, deriva de los epitelios, como sabemos, ¿no? Es una glándula endocrina, acá está adenohipófisis. Pero la parte de atrás de la alverjita es un montón de fibras nerviosas que vienen del hipotálamo, axones, que se concentran en la parte posterior. Axones que se concentran en la parte posterior significa que son los cuerpos neuronales que están arriba en el hipotálamo en dos núcleos: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Esos dos núcleos producen la hormona, viaja por los axones y es liberada en la parte posterior de la hipófisis, en la zona que se conoce como neurohipófisis. Por lo tanto, la hipófisis tiene una parte histológica que es glandular, la adenohipófisis, y una parte posterior que es la neurohipófisis. El hipotálamo es conocido como un centro regulador, ya dijimos eso. Son puros núcleos, significa que hay puros cuerpos neuronales, sustancia gris. Y su función es producir sustancias estimulantes o liberadoras de hormonas de la adenohipófisis y producir hormonas para la neurohipófisis. O sea, el hipotálamo produce hormonas en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Hormonas que son liberadas en la neurohipófisis. Esto es para que veamos otra vez la ruta de la producción de una hormona, ¿no? El hipotálamo produce el agente liberador, la flecha verde, para que la hipófisis libere ese agente.
el agente es liberado por la hipófisis, es un agente estimulante. El agente estimulante va a la glándula endocrina, porque la adenohipófisis produce agentes estimulantes de otras glándulas endocrinas. Produce el agente estimulante para la glándula endocrina produce la hormona. Y la hormona aumenta su concentración. Cuando aumenta su concentración, llega otra vez al hipotálamo y el hipotálamo deja de producir. En algunos casos, incluso el hipotálamo produce un agente inhibidor. Así como produce un agente liberador, puede producir un agente inhibidor. En ciertas rutas existe agente inhibidor. Hablemos entonces ahora de la hipófisis. Ya dijimos que era una alverjita, 12 por 8 milímetros, medio gramo de peso, se encuentra ubicado ahí, en ese lugar de la base del cerebro. ¿Cómo se llama el hueso ese? Esfenoides. Tiene un lugar especial que se llama silla turca. Ahí se deposita la glándula. Hay una imagen. Ustedes saben que hace unos años, el siglo pasado, cuando se quería obtener hormonas de la hipófisis, se requería extraerlas de la hipófisis. Por lo tanto, había que tener hipófisis. Por ejemplo, una hormona de la hipófisis es la hormona del crecimiento. Para un paciente con enanismo de niño, yo quería dar la hormona del crecimiento. ¿Qué hacía? Tenía que conseguir hipófisis, apretar, sacar la hormona del crecimiento. Así era. ¿Saben cómo se hacía? Yo tenía una amiga que trabajaba en eso, en esos años. Yo soy mi profesora de histología. Ella trabajaba en la maternidad de Lima. Y en la maternidad de Lima que llegaban todos los niños, ahí, todos los partos complejos de Lima llegaban a la maternidad de Lima. Muchos de esos partos no progresaban. Se convertían en abortos, partos prematuros y muchos óbitos, o sea, niños que nacían muertos. Y todos esos niños que nacían muertos eran sometidos a una extracción de la hipófisis. Por acá, por la nariz. Se sacaba la hipófisis. Se llenaba un frasco de hipófisis y se mandaban a Estados Unidos. En Estados Unidos no se volvían hormonas de crecimiento. Así era antes. Hoy usamos tecnología de DNA recombinante para producir hormonas humanas. Pero así era. Alucinen cuántas hipófisis de fetos o de natimuertos se tienen que sacar para producir dosis de hormona de crecimiento. De esta glandulita que es como un frijolito. Perdón, una alverjita más chiquita todavía. Ya dijimos, la hipófisis tiene dos regiones. La anterior, que se llama adenohipófisis, y por atrás la neurohipófisis. Anatómicamente, la hipófisis tiene la pars distalis, la pars tuberalis, la pars intermedia. Y la neurohipófisis tiene la pars nerviosa, el tallo del infundíbulo y la eminencia media. Y me interesa lóbulo anterior, lóbulo posterior de la hipófisis. Y quizás el infundíbulo, que es el tallito con el que se pega a la parte del hipotálamo. La pars distalis es el lóbulo anterior. O sea, toda la pars distalis, que es el nombre histológico de esa zona, la pars distalis es el lóbulo anterior. Y la pars intermedia con la pars nerviosa forman el lóbulo posterior de la hipófisis. Vamos a hablar ahora de la adenohipófisis. Acá se ve. Adenohipófisis, neurohipófisis. Con la tinción de hematoxina y eosina, adenohipófisis y la neurohipófisis, que es, ya saben ustedes, una continuación del hipotálamo. Acá para que vean otra vez la neurohipófisis, atrás, ahí está arriba el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, sus axones son los que liberan las hormonas en la neurohipófisis. En cambio, la adenohipófisis es realmente tejido glandular, ¿no? Otra vez, para que vean, partida a la mitad, adenohipófisis, lóbulo anterior, y neurohipófisis, lóbulo posterior. Y arriba el hipotálamo, ¿no? Otra vez. Pero aquí quiero que fijen la atención en la de... Esta es la neuro, todo es parejita, ¿se dan cuenta? Son axones terminales, ¿no? Pero miren esta. Si tuvieran que describir esa zona en colores, ¿qué dirían? Voy a ser primitivo, o sea, ¿qué voy a hacer? Algunas quizás cada vez producir hormonas proteicas. Pero miramos la imagen y digamos qué colores veo. Azul, rojo. Ya, veo color azul,
Rosado. y veo color rojo y veo una gama adicional, ¿no es cierto? Colores que no son tan precisos, pero veo azul. ¿Cómo se llama cuando veo una célula que se pinta azul? Basófila, o sea, veo células azules, basófilas. Cuando se pinta de rojo, acidófilas, ¿no? Basófilas, acidófilas y las otras, ¿no? Y las otras células que no se definen muy bien el color. Ya, ese concepto que sirve mucho para lo que vamos a ver ahora. ¿Pero dónde pasa eso? En la adenohipófisis, ¿no? Otra vez, adenohipófisis es una imagen de un dibujo. Neta, debe ser. Ya. Para que tengamos una idea general, la pars histalis, que es adenohipófisis, es casi toda la glándula, 75% de la glándula. Ahí cuando las células que son de naturaleza epitelial, ya lo sabemos. Y hay tejido conjuntivo, fibras reticulares. ¿Qué son las fibras reticulares? Colágeno. Colágeno 3. Colágeno 3. Y algunas células de soporte como, no sé, pues, hay epitelioides en algunos casos, hay fibroblastos también. Ya. Ahora veamos lo que dijeron ustedes hace un rato. Estamos hablando de la adenohipófisis, ¿eh? De esta adenohipófisis. Vimos unas células azules y unas células rojas. Significa que el color se impregnó bien en la célula. Llegó el color hematoxilina y eosina. Hematoxilina azul, eosina roja. Las células llegaron y se pintaron. Unas de azul y unas de rojo. ¿No es cierto? Esas células que se pintan bien se llaman cromófilas. Cromo es color. Filos es afinidad. ¿No? Tengo afinidad por el color. ¿No? Cromófila. Y las otras que se pintaron de rosado, unas no se pintaron, esas se llaman cromófobas. Fobas es fobia, ¿no? No me gusta. ¿No? Por lo tanto, son cromo, no me gusta el color. No se pintaron bien. Entonces, la mitad de las células de la adenohipófisis tienen color, son cromófilas, y la otra mitad son cromófobas. De hecho, así se llaman, cromófilas y cromófobas, ¿no? Afortunadamente, las cromófobas no son funcionales. O sea, no hay que estudiarlas, porque no producen hormonas. Están ahí nomás. Algunos autores dicen que son células evolucionando cromófilas, ¿no? Que son como las formas inmaduras de las cromófilas. Pero mientras sean cromófobas, no funcionan, no producen. No las estudio. Vamos a hablar de las cromófilas, de la mitad de las células que son las funcionales. De esas funcionales, ese 50% ustedes vieron que unas eran azules y otras eran rojas, ¿no? Por lo tanto vamos a llamarlas así. A las que se pintan de rojo, acidófilas. Acidófilas. Que son como que casi todas. Mucho rojo había, poquito azul. O sea, el 40% quiere decir el 80%, ¿no es cierto?, de las cromófilas son rojas. La otra, el 10%, pero estamos hablando del 10% de ese 50%, o sea, sería el 20% de todo. Son basófilas, se pintan de azul intenso. Y listo. Ahora comienza el alemán. Yo puedo tener células cromófilas, acidófilas o somatotrópicas. Puedo tener células cromófilas, acidófilas, lactotróficas. Tener células cromófilas, acidófilas, nada más, solo dos. Luego tengo las cromófilas, basófilas, tirotróficas, las cromófilas, basófilas, gonadotróficas y las cromófilas, basófilas, corticotróficas. Significa que de las rojas hay dos tipos y de las azules hay tres tipos. Las rojas son somatotrópicas y lactotrópicas y las azules son tirotrópicas, gonadotrópicas y corticotrópicas. Y cada una de esas células produce una hormona. Por ejemplo, las somatotrópicas producen hormona del crecimiento. Somato es cuerpo, trófico es trofismo, crecimiento. Somatotróficas producen hormona del crecimiento. Las lactotróficas, ¿no? Lacto suena a leche, ¿no? Tienen que ver con la producción de prolactina. Lactotróficas, ¿para qué? Para que las glándulas mamarias produzcan leche, prolactina, ¿no? Las de abajo son las que dan órdenes a otras glándulas. Las basófilas son las que dan órdenes a la tiroides, TSH, hormona estimulante de tiroides. A las gonadotróficas, ahí está la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo, más conocidas como LH y FSH, ¿no?
Y las corticotróficas, que es, la hormona se llama adenocorticotrofina, que es estimulante de la corteza suprarrenal. Son hormonas que estimulan a otras glándulas, ¿no? Como dijimos en los mecanismos de feedback, dijimos eso, ¿no? Estas son básicamente. ¿Me están siguiendo el ritmo? Adenohipófisis y cleidocipsis. Acá se ven algunas acidófilas, algunas basófilas. Bueno, esa es la zona, es una imagen para que ustedes vean que casi todas son rojas. Hay otras que no tienen color y por ahí hay una que otra azul, ¿no? 1, 2, 3 azules. El porcentaje mayor siempre es de rojas, luego azules y la otra mitad de células no tienen color definido. Hablemos de los tipos celulares. Vamos a comenzar a hablar de las somatotróficas. ¿Qué producían? ¿Qué hormona? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Bueno, el efecto de esta hormona es directo y es mediado por un mensajero, factor de crecimiento insulínico tipo 1, somatomedina C, así se llama el factor de crecimiento. ¿Qué hace esta hormona? Produce crecimiento longitudinal de los huesos largos al nivel de estimular el cartílago de crecimiento que está sobre la metáfisis, ¿no? Entre la diáfisis y la epífisis de huesos largos. Como resultado final voy a tener un aumento de la talla final, ¿no? También estimular el aumento de la masa muscular, en fin. La cosa es que al final uno crece. Hay picos de esta hormona en la infancia y en la adolescencia. Y cuando llegamos a la adultez, la producción de hormona baja. Es más, dicen que la disminución de la hormona con el paso de los años tiene que ver con algunos síntomas o signos de envejecimiento. No sé, yo no creo eso. Pero hay alteraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño no tiene hormona de crecimiento, ese niño no desarrolla su talla y se produce una enfermedad que se llama enanismo. Pero es un enanismo simétrico, ¿no? Porque simplemente se aumenta falta de talla. Cuando un adulto cuando un niño tiene un exceso de esta hormona, déficit, enanismo, exceso, lo contrario, que es el gigantismo, ¿no? El paciente crece en talla enorme. Margarito Machahual, ¿se acuerdan de él? Que era un personaje chiclayano, huanuqueño, que medía de 1,20 m, creo, ¿no? Que tenía un tumor de estas células, producía hormona de crecimiento y se hizo gigante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo soy adulto, ya sellé mis cartílagos de crecimiento y tengo una deficiencia de hormona del crecimiento? Nada. No hay enfermedad por deficiencia de hormona del crecimiento en la adultez. Pero ¿qué pasa si yo tengo un exceso de hormona del crecimiento en la adultez? Pues los huesos, como no pueden crecer a lo alto, crecen a lo ancho, se engordan. Y uno aparece con una enfermedad que se llama acromegalia. La acromegalia es como ya no puedes crecer de talla, creces de ancho. Entonces tu cara se pone tosca, los cigomáticos se marcan, el frontal, la mandíbula, las manos se ponen grandes, los pies no entran en los zapatos. Shrek es un acromegálico. O sea, los ogros son una caricatura de la acromegalia. ¿Ahora lo entienden todo? De ahí viene la fantasía de los cuentos de hadas. Todo está ahí, los enanos están ahí. También están los acromegálicos, los ogros. Tenemos un enanismo y ahí tenemos un acromegálico. Miren la mandíbula, los cigomáticos. Listo, las lactotrópicas. Estamos hablando ahorita de las azules, ¿no? Las células azules. Las lactotrópicas producen prolactina. La prolactina tiene dos picos. Un pico en la adolescencia femenina y masculina. Cuando aparecen las células, las hormonas sexuales masculinas y femeninas en la adolescencia, se activa la prolactina. Chicos, les debe haber pasado. A mí me pasó a los 14 años, un día me asusté porque me empezaron a doler las tetillas. Y se pusieron sensibles, tocaba y me dolía. Y cuando las revisaba tenía bolitas atrás, muchas bolitas, y me dolía. Y cuando le conté a mi papá, me dijo, esta va a pasar. Sí, pues por cumplir un par de años después no había nada. Pero en cambio, a las chicas les pasó lo mismo, pero a los 2 años, ¿no es cierto? Aparecieron las glándulas mamarias. Porque actuaron en sinergia con el estrógeno. La prolactina y el estrógeno se potencian y aparecen las glándulas mamarias.
En el hombre aparece prolactina y espera potenciarse, pero el hombre no tiene estrógeno, tiene testosterona. La testosterona le dice a la prolactina y inhibe, ¿no? Y ¡plum! La luz. Algunos. Pero hablamos de glándula, no de grasa, porque yo conozco tetones, pero es por grasa. Es el primer pico, adolescencia. Y segundo pico es en periodo de lactancia, cuando la mujer se embaraza y en los últimos meses se activa la prolactina y empieza a producir leche. La mujer da luz y se convierte en una Holstein, ¿no? Empieza a producir leche. ¿Eso saben lo que es una Holstein? Es lo mismo que una Brown Swiss. Es una especie de vaca. Quise ser sarcástico, perdón. Entonces produce leche. Y es más, la hormona se estimula, quiere decir, sigue produciéndose mientras más se succione el pezón de la mujer. Si se succiona el pezón de la mujer, la glándula se da cuenta de que todavía están alimentándose y sigue produciéndose leche. Por eso la mujer puede dar de lactar 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, que sigue succionando el niño. El niño deja de succionar y ¡plum! Se inhibe la producción de la glándula, ¿no? De hecho, si ustedes son de jugar, ¿no? Y juegan ahí y succionan la glándula mamaria de su enamorada, le puede producir secreción láctea, porque el cuerpo asume que está en periodo de lactancia, se activa y produce secreción láctea. Si un chico se deja estimular sus glándulas mamarias por la succión, puede desarrollarse la glándula y puede producir secreción láctea. Incluso cuando estás embarazada. ¿Sí? Funciona, ¿no? De hecho, eso es raro, pero pasa. Y a veces, cuando al chico o a la chica le estimulan un solo lado, ese lado no va a crecer. A veces, ¿no? Paciente varón de 18 años que llega a la consulta diciendo que tiene aumento en sus glándulas mamarias y que tiene secreción láctea. Que se aprieta y sale una gotita de leche. ¿Qué estamos obligados a averiguar? Sus conductas sexuales, ¿no es cierto? Ay, cuando tienes sexo, ¿juegas ahí? Ah, sí, mi novia es loca de succionar, o mi novio, ¿no? Y ese es el novio. Ya. Segundo, hay que averiguar si no hay una patología de fondo en ese pulmón. A veces la tuberculosis pulmonar también puede producir incremento del tamaño de la glándula y producción. A veces. ¿Qué más tiene que averiguar? ¿Qué otra causa podría producir esa secreción del chico ese? ¿Algún problema en la creación de hormonas? La causa es un aumento de la hormona. ¿Y cómo puede ser el aumento de la hormona? Por un tumor de estas células. El adenoma hipofisiario, o sea, un tumor de la hipófisis dependiente de células macrotróficas, es muy común en varones a veces. Y se debuta a los 17, 18. De hecho, en lo que tengo trabajando acá, he diagnosticado. Yo trabajaba en tópico. Una vez un chico que era estudiante de medicina, que llegó con eso. Doctor, ¿qué pasa? Se desabotonó y linda su mamá. ¿No? Y se apretó así y disparó. Un poco estaba. Ya pues hizo dosaje de hormonas y una tomografía y tenía un tumor que había destrozado la silla turca y ya estaba empezando a perder la visión periférica, porque ahí está también el nervio óptico. Entonces los síntomas son dolor de cabeza, pérdida de la visión externa, aumento de las mamas y secreción láctea. Paciente con adenoma hipofisiario, el más común, dependiente de células macrotróficas. Entonces, ¿cómo se trata ese paciente? Hay medicamentos quimioterápicos que reducen el tamaño. Es un tumor relativamente benigno, pero si es que no pasa eso, hay que sacárselo el tumor, pues. ¿Cómo le sacan el tumor a un paciente que está abajo del cerebro? Por la vía transesfenoidal. Entro por la nariz, taladro el techo del cerebro, saco el esfenoides, un pedazo, y le saco el tumor. Y le pongo el esfenoides. Así funciona. Así como le sacábamos a los niñitos las hipófisis, y acá le sacamos los tumores, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de esta hormona? La lactorrea, que es la secreción láctea anormal, y en las mujeres aparece la amenorrea, ¿no? Porque las mujeres, no dicen que durante el periodo de lactancia no se embarazan. Bueno, la naturaleza creó un mecanismo de mantenimiento. Digo, como la mujer está dando de lactar a ese niño, no puede embarazarse otra vez para evitar que tenga un embarazo mientras da de lactar, su energía, ¿no? Su fuerza. Entonces, si hay un mecanismo de inhibición, aumento de prolactina, se inhibe la secreción de hormonas sexuales femeninas, las que producen la ovulación, la FSH.
Por lo tanto, mientras de lactar, entre comillas, no debería embarazarse, pero es entre comillas. Porque yo tenía 3 meses, 4 meses, estaba lactando y mi mamá se embarazó de mi hermano. ¿No? O sea, no se cuiden de esa forma, chicas. Es algo que quieren encargar rapidito. Mejor es siempre usando un método seguro, ¿no? Ahí está. Para eso sirve. Es él, por si acaso. Es un chico, tiene ginecomastia bilateral. Ginecomastia es el crecimiento de un varón en las glándulas mamarias. Y deben darse cuenta que es hombre porque tiene pelo en pecho. Ahora vamos a las rojas, a las acidófilas, o sea, cromófilas acidófilas. Las primeras son las tirotróficas. Las tirotróficas producen TSH, hormona estimulante de tiroides, cuando llega la orden de más arriba, ¿no es cierto? TSH. Estimula el tiroides para que produzca hormona tiroidea. Pero cuando hay un exceso de esta hormona, de la TSH, aparece un exceso de hormona tiroidea. Pero, ojo, la causa en este caso no es la tiroides, sino es la hipófisis, puede ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de esta hormona? Cuando la deficiencia es en la infancia o en el periodo fetal, el niño crece mal, con retraso mental, pérdida de talla. Ese niño se llama cretino. La enfermedad se llama cretinismo, se llama cretinismo hipoficiario, porque no hubo hormona estimulante de tiroides en la etapa inicial, ¿no? En la infancia o en la etapa fetal. Es un cretino. En cambio, cuando uno en la adultez no tiene hormona tiroidea, aparece el hipotiroidismo. Cuando uno tiene un aumento de la hormona tiroidea, aparece el hipertiroidismo. No importa la edad, el hipertiroidismo. La de izquierda es una hipertiroidea. Esta es una hipotiroidea. Miren nomás la diferencia de peso. ¿Qué hace la hormona tiroidea? La hormona tiroidea lo que hace es controlar el metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Es las reacciones químicas del cuerpo. Las reacciones químicas del cuerpo tienen un ritmo. Se dan a una cierta velocidad. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, la velocidad se acelera y todas las reacciones se dan mucho más rápido. Se consume mucho más energía, ese paciente está alucina sus síntomas de hipertiroideo. Como hay más metabolismo al calor, el paciente está con hipertermia, ¿no? Aumento de la temperatura. Como las reacciones lo tienen así, el paciente tiembla, ¿no? Habla rápido, tiene diarrea porque se aumenta el tránsito intestinal, la presión arterial se eleva, el pulso cardíaco se eleva, el paciente hace todo y no acaba nada, el paciente es ansioso, tiene además caída del pelo, el pelo se pone finito y se cae, la piel se pone tibia y se pone suave porque el intercambio la renovación de células epiteliales es muy rápida, siempre es suavecita, pero débil, frágil, se rompe, se cortea. El hipertiroideo tiene todo acelerado, hasta eyaculación precoz, ¿no? Todo se acelera. Todo lo contrario pasa con el hipotiroideo. El hipotiroideo es bradipsíquico, o sea, piensa lento. Le tienes una pelota, la ve pasar y recién levanta la mano, ¿no? Es bradilánico, habla lento, le pesa el alma, ¿no? Sí, hola, sí puede, ¿no? Tienden a acumular líquido, por lo tanto aumentan de peso, no queman las calorías, aumentan de peso. Por eso cuando una gordita que es dinámica te dice, es que soy hipotiroidea, no le crees. O sea, si es que es comelona. Porque las gorditas hipotiroideas son, ¿no? O sea, son apagadas. ¿Te puedes morir de hipotiroidismo? Sí, porque se depositan sustancias que no deben depositarse en ciertos tejidos. ¿Te puedes morir de hipertiroidismo? Sí. De hecho, es horrible cuando un paciente se muere de hipertiroidismo, porque el paciente llega a la emergencia, presión 200 sobre 150, frecuencia cardíaca 190, ¿no? Diarrea profusa, temperatura 39 grados. Calma eso, pues. Ese corazón latiendo a 190, 200, se cansa y se muere de un infarto y queda. De hecho, es una crisis tiroidea, que es eso, mata, ¿no? Es complicado. Finalmente, las gonadotróficas, que son hormonas que estimulan a los testículos o a los ovarios y que tienen su pico en la adolescencia. Producen FSH, que es hormona estimulante del folículo, que empieza a madurar los folículos ováricos y hace que se aparezca la espermatogénesis. Es adolescencia. Recién podemos embarazarnos en la adolescencia. Entonces, porque aparece esta hormona estimulante de los folículos o del tejido
también produce la LH, la hormona luteinizante, que hace que se produzca estrógeno y testosterona en el hombre y en la mujer. Se acabó una. Las corticotrópicas. Las corticotrópicas estimulan la corteza suprarrenal para que se produzcan hormonas de la corteza, sobre todo cortisol. Eso lo veremos en la próxima clase cuando hagamos las glándulas suprarrenales. Las cromófobas no se pintan, células inactivas, no tienen gránulos, en realidad no son trascendentes. Listo. Eso es la descripción de la ras tuberalis. Perdón, la hipófisis. Está bien. Hipófisis posterior, que ya lo dije. El lóbulo posterior son proyecciones del hipotálamo, de dos ejes, de dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Y se producen ahí dos hormonas. Eso no interesa. Dos hormonas. Una hormona que se llama oxitocina y otra hormona que se llama ADH. La oxitocina es una hormona que produce la contracción del músculo liso del útero en el momento del parto. O sea, la mujer se embaraza, crece, y un momento que crece tanto que le dice, oye, hipófisis, ya estoy listo. Entonces la hipófisis libera oxitocina y empieza la contracción. ¿Cuál es la diferencia con la prostaglandina? La oxitocina, la prostaglandina. Porque, sí, lo que pasa es que la oxitocina es una hormona, ¿no? Las prostaglandinas es un mediador de la inflamación, igual que los tromboxanos, en fin. La prostaglandina lo que puede hacer es, si yo introdujo prostaglandina en el cuello uterino, es activar esas fibras del músculo liso para que le digan a la hipófisis que comience a producir oxitocina y desencadenar un trabajo de parto. Solo puede desencadenarlo, pero no lo conduce, no llega a la expulsión, al parto mismo, no. De hecho, en ginecobstetricia utilizamos prostaglandina para que una mujer ya tiene 40 semanas, el feto está a término, vamos a estimular el parto, le ponemos prostaglandina en el cuello uterino en la noche y al día siguiente empieza el trabajo de parto, ¿no? Es una práctica común. Entonces la oxitocina lo que hace es eso, producir la contracción del útero, pero además es una hormona del placer. Cuando ustedes tienen un orgasmo, su nivel de oxitocina se eleva y eso contribuye a la contracción de algún músculo liso que nos da placer. El músculo liso que está rodeando la próstata, el músculo liso que está, en fin, en las vías estas genitales, ¿no? Es interesante el fenómeno de la oxitocina como una hormona de placer. Hay estudios recientes que están trabajando un poco sobre eso y para curioso, ¿no? La otra hormona se llama ADH, antidiurética. Así como hay un péptido natriurético auricular, cuando ustedes toman chela, ¿no? Funciona. Lo contrario es la ADH, que es una hormona antidiurética, lo que le dice a los riñones, no orines. ¿Y por qué será necesario decirle a un riñón que no orine? Por ejemplo, claro, para evitar la deshidratación. ¿Cuándo? Cuando no tomamos agua, por ejemplo. Si yo estoy 2 días sin tomar agua, no me da el lujo de orinar, ¿no? O por ejemplo, cuando tengo pérdidas de agua en otro sitio, un gran quemado, que perdió agua por la piel. O un paciente con diarrea severa, una diarrea severa en cólera, por ejemplo, no vas a orinar, lo estás perdiendo para atrás, porque vas a modelar. ¿No? Ahí se activa la antidiuresis, la hormona de la neurohipófisis, ¿no? Entonces ya saben, antidiurética y oxitocina. Neurohipófisis. La neurohipófisis almacena y secreta hormonas. No las produce. ¿Quién las produce? El hipotálamo, ¿no? En los núcleos que ya dijimos. Histológicamente, esas manchitas de la neurohipófisis, que se llaman cuerpos de Henry, son un depósito amiláceo, algo acidófilo. Nos hace darnos cuenta que estamos viendo neurohipófisis. Ahí están los cuerpos de Henry, que se ha pintado de azul. Neurohipófisis. Y listo. Estoy marchado.